Hola, ¿qué tal? Damos comienzo a un nuevo programa de Médicos y Comunidad. Este es el programa de Colegio Médico, Distrito 4 de la provincia de Buenos Aires. Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Natacha? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la enfermedad renal crónica. Por eso le invitamos al doctor Mariano Alpino, que es el jefe del servicio de clínica médica del Hospital Eva Perón de San Martín y también es médico nefrólogo. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Un Bien, gusto tenerte. muy bien, muchas gracias por la invitación del programa de mi querido colegio. Muy amable. El tema es enfermedad renal crónica. Un poco, yo te decía fuera de cámara, el riñón tiene poca prensa. Sí. ¿Qué es la enfermedad renal crónica y la importancia que tiene el riñón y qué ocurre cuando llega la enfermedad, verdad? Claro, la enfermedad renal crónica son alteraciones que se generan en los mecanismos funcionales del riñón que van desde lo asintomático, como vos decís bien, tiene poca prensa, es un órgano muy silencioso que se va apagando con lentitud y da muy pocos síntomas hasta sus etapas finales. A diferencia de lo que uno escucha habitualmente hablar, es de la insuficiencia renal crónica, Exactamente. que no es más que una parte de esta enfermedad renal crónica. Una enfermedad que aparece en el contexto de la sociedad, de la comunidad, crece, se pone sintomática y que por el momento no tiene cura. Hay mecanismos para tratarla, pero curarla no. Incluso en los mismos trasplantes renales lo que generan es un cambio de situación, pero la curación de la enfermedad a veces la gente toma como un parámetro equivocado, eso de curar una enfermedad renal crónica. Claro, con respecto a este punto es muy claro lo que decís porque siempre escuchás se está dializando. Lo que más se escucha es se está dializando. Después tenemos esta enfermedad renal crónica. ¿Y cuáles son los factores que predisponen a esta enfermedad renal crónica? Bueno, la enfermedad renal crónica tiene muchísimas causas. Es una serie de alteraciones que pueden ser de alta prevalencia, que quiere decir que en la sociedad encontramos mucha enfermedad que se continúa con la enfermedad renal crónica, por ejemplo la diabetes. En la diabetes tenemos una gran prevalencia, que quiere decir, tenemos muchos diabéticos, alrededor del 9% de nuestra población lo es. También los hipertensos. La hipertensión arterial es otro flagelo de la comunidad que genera a largo plazo una enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica puede tener otras causas, como las glomerulopatías o glomerulonefritis, pero que son entidades de menos frecuencia, no así como la diabetes y la hipertensión, que son, incluso la obesidad, que son elementos que se pueden a largo plazo constituir en esta enfermedad. ¿Y por qué la obesidad? Bueno, la obesidad tiene montones de perfiles, ¿no? Pero el perfil renal de la obesidad, yo lo diría que para que la comunidad lo comprenda, es el siguiente. Tenemos 2 riñones habitualmente, tenemos 3 a veces, pero generalmente 2 o 1 puede ser también, pero tenemos un organismo que tiene una superficie corporal y un peso de alrededor de 70 kilos normalmente promedio. 2 riñones de 150 gramos cada uno manejan satisfactoriamente bien el metabolismo del organismo de 70 kilos. Pero si a ese 70 kilos le agregamos otros 70 kilos y tenemos 140 kilos, o a veces 210 kilos, obviamente los riñones tienen que trabajar 2 y 3 veces su carga funcional. Con lo que, bueno, obviamente todo el sistema que más trabaja, más se deteriora y termina en la enfermedad renal crónica con insuficiencia renal crónica. Ahora, volviendo un poquito para atrás, dijiste que tienen que trabajar 2 o 3 veces más. Explícanos un poquito cómo trabaja el riñón. Bueno, básicamente el riñón es un elemento que tiene pocos gramos de peso, pero, por ejemplo, para su funcionamiento, utiliza la cuarta parte del bombeo de la sangre del ventrículo izquierdo, que es del corazón. Eso le da una idea a ustedes
de cuál es la importancia que tiene si uno pudiera hacer un índice entre el tejido, el peso del tejido y la cantidad de sangre que recibe. Es un órgano muy noble, digamos. Es muy noble, muy elástico, que se adapta muchísimo a muchas situaciones a veces extremas, que la sometemos con el aumento de los alimentos, del alcohol, de los medicamentos, que son armas mortales que están en nuestras manos, ¿cierto? Los médicos. Y a veces los propios otros agentes de salud, que son expendedores de medicamentos, o bien el propio paciente que se automedica con el riesgo que representa eso. Sí, sí. Ahora, vos dijiste al inicio que da muy pocos síntomas. Yo puedo decir, tengo tal síntoma o me pasa algo para hacer una prevención, o sea, obviamente debo concurrir al profesional para que me hagan los estudios pertinentes para ver si tengo o no un daño renal, si soy diabético, hipertenso y todo eso. Pero desde el punto de vista de la situación, ¿hay algún síntoma alarma, digamos, tengo esto y debo concurrir, aparte de concurrir permanentemente o en forma anual a un médico para su control, ¿verdad? Claro, vamos a suponer hipotéticamente que tenemos una población X con un número X de pacientes, poner 10.000 personas. Si nosotros hiciéramos un catastro, quiere decir, una investigación sobre la enfermedad renal, según la enfermedad renal, la Comisión Internacional, para no decir la sigla en Estados Unidos, que maneja esto, tiene clasificada la enfermedad renal en 5 estadios. El primero es un estadio 1, que es asintomático. Ni siquiera tiene alteraciones que uno pueda percibir. Solamente se describe como una alteración en un análisis de sangre, de orina, o bien a través de una ecografía. Recién los deterioros de la función francos aparecen después de los 60 mililitros de filtrado, cuando el original es de 100 a 120, y empieza a haber alteraciones en la sangre. Y termina en el estadio 5, pasando por los demás números, donde está la diálisis, el manejo clínico o el trasplante de riñón. ¿Cierto? Y si hiciéramos un catastro, ¿qué quiere decir? Para clasificar dentro de esta clasificación de 5 estadios a la población, digamos que vamos a encontrar un 12% en la mejor de los casos de la población de 10.000 de pacientes que están en enfermedad renal crónica. 12%. Es altísimo. Altísimo. Es una enfermedad de alta prevalencia. O sea que está bueno que se haga prevención en este aspecto, que es un aspecto que la prevención tiene un alto impacto, con muy buenos resultados y muy bajo costo, que es lo que a la salud le interesa. ¿Sí? Bueno, con respecto al tema que planteaste, porque realmente la prevalencia es alta, llegar a estados terminales a veces como sin darse cuenta, digamos, por lo que estás planteando. ¿Hay un nexo así de trabajo interactivo, cardiólogo, nefrólogo? Porque el tema de la hipertensión tal vez los una, y ese trabajo interactivo, nutricionista y demás, ayudaría muchísimo, porque realmente todo acudiría, aparte de tener un análisis elevado, un valor de urea o de creatinina elevado, uno puede interactuar en su conjunto. Y por otro lado, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué pasa con los antiinflamatorios que se usan tanto en el riñón? Bueno, tratando de empezar por el principio, digamos que sí, el corazón, como estudiamos de nuestros primeros días, los médicos y otros agentes de salud también, que contribuyen mucho en esto, es un vaso modificado, con propiedades de contraerse y hacer una bomba para la circulación de la sangre, aspirante e impelente, ¿cierto? El riñón también es un vaso modificado que tiene particularidades de filtro y eliminador de partículas que se generan en el metabolismo o se ingieren desde el medio exterior para depurarlas, ¿no? O sea que es importante el enfoque cardiológico
y el enfoque nefrológico están de acuerdo, porque las prevalencias y las mayores enfermedades de tipo cardiovascular son la diabetes y la hipertensión arterial, igual que las enfermedades renales tienen una mayor prevalencia los diabéticos y los hipertensos, y en conjunto las enfermedades vasculares son la casuística de muerte más grande que tiene la humanidad, y donde, vuelvo a repetir, la prevención tiene un alto impacto y es de bajo costo, que cuando ya se instala aparecen mecanismos como los bypass coronarios, los stents, y en el caso del riñón la diálisis y el trasplante, que son de alto costo y ya con menores réditos que lo que tiene la prevención. Bueno, vamos a recordarle nuestras vías de comunicación. Nos pueden escribir a colegio@colmed4.com.ar o visitarnos en nuestra página web, que es www.colmed4.com.ar. Bueno, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más médicos y comunidad. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Muy bien. Seguimos en Médicos y Comunidad. Hoy estamos hablando con el doctor Mariano Alpino sobre la enfermedad renal crónica. Bueno, rescatando la pregunta que hicimos antes de irnos a la pausa, es sobre la gente que se automedica, toma antiinflamatorios. Queríamos saber qué incidencia tiene la automedicación en las enfermedades renales. Bueno, está sabido de que la promoción médica dice que la automedicación es un elemento que no debe, es una acción que no debe ejercerse. Y si lo que acaba de mencionar usted, los antiinflamatorios, bueno, sería, digamos, el paradigma de la no automedicación. Porque ocurre que ya nosotros los médicos encontramos que muchos pacientes ya vienen con tratamiento antiinflamatorio. Y algunas veces tenemos que prescribirlo nosotros, porque el dolor y la inflamación o la gravedad de las enfermedades nos obligan a esto. Pero digamos que la mayoría de los antiinflamatorios no esteroides, no son cortisona, como dice o corticoides, actúan sobre enzimas renales, enzimas, que son proteínas que tienen una acción biológica, metabólica, bloqueando esas enzimas y alterando la circulación renal, sanguínea renal. Particularmente esto se hace muy, pero muy importante después de los 50 años, cuando estas enzimas se llaman prostaglandinas, son inhibidas y deterioran en un estado ya más avanzado de la enfermedad renal, alteran la circulación renal. Ya de por sí, mucho menos frecuentemente, los antiinflamatorios pueden generar enfermedades glomerulares, glomerulopatía, glomerulonefritis, pero es menos... Donde se hace la filtración. Es el filtrito, el glomérulo, el celovillito, que tenemos en cada riñón 1.200.000 aproximadamente, microscópico, para tener una idea, cada glomérulo tiene 200 micrones, que es la milésima parte del milímetro, un micrón. Pero eso altera los 2 millones de filtritos que constituyen los dos riñones y después aceleran o producen la insuficiencia renal. ¿Y otra sustancia, por ejemplo el alcohol, también incide en el daño renal? Sí, el alcohol, por supuesto, no solamente a nivel de la circulación,
sino a nivel del deterioro a lo mejor de otros órganos como la función hepática, y bien acción no sobre los ovocitos, glomérulos, sino sobre el intersticio o los túbulos renales, que son otro segmento que se utiliza para la función de filtro y depuración de este órgano. Ahora, con respecto a los pacientes con enfermedad renal crónica, son pacientes que tienen que hacer un tratamiento determinado, una dieta determinada, qué tipo de alimentación tienen que recibir para evitar un daño mayor o no tienen que recibir una alimentación igual que el resto. Bueno, los pacientes renales, a medida que aumentan o incrementan su estadio, como habíamos dicho, los 5 estadios, tienen una función renal que va siendo cada vez más limitada. Luego lo que tiene que hacer el médico, con el nutricionista, es adecuar la cantidad de ingesta de productos que van a ser desechos metabólicos a la función renal que queda. Por eso, fundamentalmente, en lo que se refiere a la sal, el cloruro de sodio, y lo que se refiere a las proteínas del alimento, hay que hacer una restricción para que este remanente funcional que nos queda del riñón siendo enfermos renales nos permita mantener el balance y el equilibrio metabólico externo, ¿cierto? Ahora, las enfermedades renales que tienen cálculos, los cálculos del riñón, ¿pueden predisponer a una enfermedad renal crónica también? Sí, por supuesto. Hablamos nada más que la hipertensión, de la obesidad, de la diabetes, pero lógicamente algún trastorno metabólico, como puede ser un aumento en la eliminación del calcio urinario, nosotros le llamamos hipercalciuria, ¿cierto? Sí. Puede generar por una sobreconcentración de calcio en la orina la precipitación del calcio, porque una vez que uno aumenta la cantidad de calcio, la solubilidad de este elemento se altera y precipita y se forman cristales. Estos cristales se precipitan y van agregándose con otros cristales que hacen un cálculo como usted lo denominó. Sí. Ese cálculo genera trastornos, infecciones, trastornos obstructivos en la parte excretora del riñón e incluso hace precipitaciones intersticiales que por supuesto producen ya de por sí una enfermedad renal crónica con insuficiencia o bien la agravan una preexistente. ¿Hay enfermedades de tipo congénito en riñón, o sea que puedan transmitirse de padres a hijos y tengan alteraciones renales en el corto plazo? Claro, las primeras causas de enfermedad renal crónica en los chicos generalmente están relacionadas con malformaciones de la vía urinaria o del riñón. Esta es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en los chicos. Pero hay una serie de enfermedades genéticas que se transmiten a través de los genes mutados con expresiones que después se ven deterioradas en determinadas proteínas constitutivas o que constituyen estos glomérulos, este intersticio, estos túbulos, con alteraciones de la función de estos elementos, que trae definitivamente un deterioro de la función y lleva al estadio 5 que hablamos de la diálisis o de los trasplantes. O sea, ¿y cuál sería una de estas afecciones que la más frecuente? Hay una serie importante, pero básicamente hay una enfermedad que se da sobre todo genética, que se da en enfermedades de comunas cerradas, donde prácticamente tribus, ¿no? Como puede ser una enfermedad que se llama enfermedad de Alport. Esta enfermedad altera un gen, muta un gen que codifica, no sé cómo explicarlo muy bien, el colágeno 4, que es una estructura del tejido conectivo, y no solamente provoca enfermedad renal crónica, sino catarata, sordera, y una serie de alteraciones que más sufre el hombre y transmite la mujer, como suele ocurrir muchas veces acá, no solamente las enfermedades, ¿no? Bueno, es una apreciación personal. Yo diría, con respecto al tema de, yo tengo que prevenir mis riñones, como tengo que prevenir que se lesionen, tengo que prevenir que mi corazón se altere, tengo que comenzar una dieta desde chico,
puedo hacer utilización de gran cantidad de proteínas y no me pasa nada, puedo utilizar sal, como vos bien dijiste, y no pasa nada, o ya tengo que ir haciendo prevención para evitar daño renal. Bueno, claro, está muy bien. Eso es una pregunta o un comentario excelente. Que, bueno, yo diría, para ejemplificar esto, para que la comunidad lo comprenda más adecuadamente, si uno recuerda las fiestas de la escuela primaria, donde nos reparten alfajorcitos, o nos repartían. Yo recuerdo de que, bueno, hacía tanto frío antes, en el 9 de julio, que hasta me recuerdo el guantecito de lana, sí, que ahora ya no se usa más porque ha cambiado el clima. Yo cambiaría esos alfajorcitos por una manzana, ¿no? Porque sería eso en prevención de la diabetes, que sabemos que el sobrepeso genera diabetes con los años, de la obesidad, que es otra causa de enfermedad renal crónica, y además la carga salina, que significa el hecho de generar una hipertensión arterial, porque cuando sobrecargamos a nuestro organismo con sal, el riñón tiene que hacer un esfuerzo para excretar esa sal. Y la curva del sodio famosa se va corriendo hasta que el paciente queda hipertenso. Y la hipertensión deteriora progresivamente esta estructura funcional de la cual estamos hablando. ¿Y el exceso de proteínas desde la infancia también me puede deteriorar o no? Sí, sí, por supuesto. Es bien sabido mundialmente, particularmente nuestra dieta está basada, de los argentinos, está basada en carne, y sabemos bien que la carne, a través de los productos metabólicos que son los aminoácidos, y el fósforo particularmente, que tienen gran cantidad, son una carga de mucho tarea y gasto renal, que por supuesto, como sabemos, andar si pudiéramos comparar un riñón con un vehículo, no es lo mismo andar 10.000 kilómetros en un auto a 80 kilómetros por hora que a 250 kilómetros por hora. El deterioro funcional del motor del auto es lo mismo o equivalente al deterioro funcional de un riñón que está sometido a circunstancias como la obesidad. A veces tiene que triplicar su trabajo, la hipertensión tiene que correr su curva para poder liberar el sodio del organismo, para que no suba la presión y no falle el corazón, ¿verdad? Y así sucesivamente, con centenares de circunstancias que, bueno, escapan a la conversación que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, para ir finalizando, queríamos que le dé un consejo a la comunidad, cómo puede prevenir las enfermedades renales crónicas. Claro, ya dijimos que un 12% de la población en este momento, en cualquiera de los 5 estadios de la enfermedad, tiene enfermedad renal crónica. O sea que, entonces de ahí surge inmediatamente que la prevención es el mecanismo, como vos decís bien, más correcto y económico y de gran éxito, porque el que llega primero llega con más probabilidad de éxito que cuando ya llega para diálisis. Entonces, consulta con el médico, atención primaria de la salud, los CAPS, o sea, los Centros de Atención Primaria de la Salud, dispuestos para que los médicos controlen la presión, controlen el peso, ya que la prevalencia más grande es la obesidad y la hipertensión, y a su vez hagan determinaciones urinarias de algunas proteínas, que son la proteinuria o la cantidad de proteínas en la orina, son indicadores de enfermedad renal activa. Bueno, le agradecemos mucho su presencia. Gracias, Mariano. Regresamos el domingo que viene a las 21:30 con más médicos y comunidad. Este es el programa del Colegio Médico Distrito 4 de la provincia de Buenos Aires.